Un gusto, como siempre, reencontrarnos. Esto es Desde Boxes Ya. Hoy te vamos a mostrar el Volkswagen Nibus 170. Uno de los vehículos, en los que Volkswagen tiene mayor expectativa y que realmente se está vendiendo muy bien. En nuestro segmento de la nostalgia se cumplen 55 años de la muerte de un ídolo, como era Oscar Cavalén. Ahora te queremos presentar algo más del 19º Gran Premio Argentino Histórico que se correrá del 18 al 23 de septiembre, básicamente en la provincia de San Luis, con el listado de inscriptos. Falta algo más de 2 semanas para que comience la 19ª edición del Gran Premio Argentino Histórico. Recordemos que va a ser del 18 de septiembre al 23 de septiembre, epicentro en la provincia de San Luis, finalización en la ciudad de Bragado, provincia de Buenos Aires. Ya se van a conocer los inscriptos oficiales, pero superan los 100, muchos autos nuevos, es decir, de primera participación en el Gran Premio. Esto es interesante para mantener el espíritu de ir renovando algunos de los vehículos y que este homenaje de esta carrera, de este museo viviente y circulante de los autos de la década del 50, del 60, de la República Argentina y también las cupecitas de la década del 30 puedan participar. Les recordamos que la verificación técnica administrativa comenzará el 15 de septiembre en Buenos Aires, el 17 ya será en Potrero de los Funes y el día 18 de septiembre, el domingo en Potrero de los Funes, será el ingreso al Parque Cerrado, reunión obligatoria y una suerte de largada simbólica muy atractiva porque va muchísimo público y allí deben entregar 10 kilos de alimentos no perecederos para Cáritas. Continuará en la provincia de San Luis durante esos 4 días con epicentro primero en Potrero de los Funes y luego en la ciudad de Merlo, y la última, la quinta etapa, será con destino Merlo Bragado, donde allí concluirá este Gran Premio. Tendremos más informaciones, por supuesto. Ya habíamos anticipado que en el mes de agosto se venía el nuevo Jeep Renegade. Lo hicieron una prepresentación en la rural de Palermo y ya fue presentado esta generación del referente del segmento B SUV, que conserva su diseño con una evolución visual de la clásica parrilla de 7 barras. Como características salientes, incorpora el motor turbo T270 de 175 caballos de potencia. En el exterior cuenta con un nuevo diseño de faros y parrilla, además del paragolpes delantero y trasero. Entre los elementos de seguridad cuenta con 6 airbags que equipan todas las versiones y se incorpora un airbag adicional, asistencias a la conducción, cargador inalámbrico y una pantalla de 7 pulgadas para las versiones Longitude y Trailhawk. La nueva generación se compone de una versión Sport con motorización 1.8 asociada a una caja manual de 5 velocidades o automática de 6 velocidades. La Longitude está acoplada a una caja automática de 6 velocidades y la Trailhawk, que es la de alta gama, con una caja de 9 velocidades, 4x4, las dos últimas con el nuevo motor turbo naftero al que hacíamos referencia de 175 caballos. Con respecto a los precios de estas nuevas versiones, a este cambio, esta actualización, modernización del Jeep Renegade, es de 4.268.000 pesos para la Sport, es decir, la entrada de gama, y la estrella del modelo, la Trailhawk, con caja de 9 velocidades, cuesta 7.493.000 pesos. En este segmento de la nostalgia queremos recordar a Oscar Cavalén. Hace 55 años, el 25 de agosto de 1967, una noticia nos turbaba a todos. En una prueba, en una tirada con el prototipo Ford en las cercanías de San Nicolás, Oscar Cavalén quedaba envuelto en llamas junto a su ocasional acompañante y perecía en ese momento. A partir de ese instante, la provincia de Córdoba, sobre todo, quedó enmudecida y se realizó una despedida fúnebre que es recordada
hasta el día de hoy por la emotividad y por la cantidad de gente. Eso provocó que a los pocos meses, cuando se inauguraba el autódromo, se lo denominara Oscar Cabalén. Un santafesino que nació en Chabás, pero que fue cordobés por adopción y que precisamente la provincia mediterránea lo adoptó como ídolo incuestionable, a tal punto que fue uno de los velatorios más sentidos, más llorados y más concurridos que ha tenido la provincia de Córdoba en su historia toda. Cabalén fue un piloto muy particular. Fue un hombre que comenzó su actividad en 1953 en la carrera panamericana desarrollada en México, alcanzó el tercer lugar, después en el 55 corrió en la Mille Miglia italiana, tuvo un digno quinto puesto, pero después siguió corriendo en los grandes premios del anexo J o del turismo estándar, de acuerdo a las distintas denominaciones, pero siempre con algún auto distinto, entonces siempre era un piloto a seguir, porque si bien estuvo muy identificado con la marca Peugeot, en el lanzamiento del Peugeot 404, Cabalén fue tomado prácticamente por la marca como un emblema para recorrer la República Argentina, mostrando ese auto a los distintos concesionarios. En los grandes premios procuraba traer un auto ganador y un auto con el que pudiera llamar la atención, y generalmente lo lograba. Realmente son memorables aquellas carreras con el Ford Mustang, por ejemplo, transitando el dique de los Molinos en la primera etapa, largando desde Buenos Aires para llegar hasta la ciudad de Villa Carlos Paz. En 1966 ganó precisamente el Gran Premio de Turismo conduciendo un Mustang, pero a partir de ese año también tuvo una activa participación, ya lo había hecho en temporadas anteriores, en el turismo carretera, defendiendo los colores de Ford, con un Ford Falcon también con una trompa diferente, con características siempre diferentes. Cabalén siempre tenía una particularidad, nunca estaba como el resto. En 1967, en un accidente incomprensible, cuyas marcas podemos comenzar a ver, estas fueron las marcas que quedaron en el pavimento, en San Nicolás, probando el Ford Sport Prototipos. Fue un viernes, previo al fin de semana en que se iba a correr el sexto Gran Premio de Turismo Carretera General Manuel Sabio, precisamente un 27 de agosto como hoy. En una de las salidas, el prototipo salió del camino más de 200 km por hora, volcó y se incendió. El accidente se produjo precisamente en el trazado denominado Circuito Somisa de San Nicolás. Murió en el siniestro su mecánico y ocasional acompañante Guillermo Arnaiz. Era un mecánico que quiso probar con él, su acompañante en ese momento no estaba, se subió para hacer esa tiradita que fue trágica, que fue la última. Córdoba lo lloró y lo sigue recordando. Adviertan ustedes la cantidad de gente, lo sentido que fue el velatorio y el traslado de sus restos hasta el cementerio San Jerónimo, donde aún hoy descansa precisamente Oscar Cabalén. El autódromo que lleva su nombre, Camino a Altagracia, ha logrado inmortalizarlo de alguna forma y también recordar a los cordobeses y a la Argentina toda que Oscar Cabalén fue uno de los grandes pilotos argentinos que perdió la vida en aras de su pasión y probando un prototipo que fue su ataúd final. Mercedes-Benz.
Esto es Toyota. 25 años produciendo en Argentina.